Hola, Dios te bendiga grandemente. Es una alegría para mí poder compartir nuevamente la palabra de Dios y quisiera continuar con el estudio que estamos haciendo sobre la simiente incorruptible. Y veíamos cómo esa vida de Cristo se ha manifestado al mundo y cómo Él, a través de su muerte y resurrección, fue liberada esa vida para que ahora sea implantada en los espíritus muertos de los hombres y mujeres, y que a través de su espíritu podamos renacer, nacer de nuevo, llegar a ser hijos de Dios, y que la misma vida de Dios está en nosotros, la misma vida de resurrección de Jesús. Y es muy difícil comprenderlo porque humanamente es imposible entender la obra de Dios. Y nosotros, a través de la palabra, podemos ver que hay dos clases de conocimiento. La Biblia nos habla de dos clases de conocimiento, que es el conocimiento natural y el conocimiento espiritual. Vamos a estar viendo hasta donde podamos. Seguramente vamos a continuar con otros audios más sobre la importancia del conocimiento. La Biblia dice que Dios mismo dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y lamentablemente es una realidad que pasa en la iglesia, en los cristianos, la falta de conocimiento. Y aunque sea, tal vez podemos decir, bueno, pero se lee la Biblia, se enseña, se escuchan predicaciones de la palabra de Dios. Últimamente tenemos distintas maneras de escuchar la palabra, está lleno internet de predicaciones, de enseñanzas, de todas clases, de todo tipo, y escuchamos de todo. Pero una cosa es tener un conocimiento mental y otra cosa es tener un conocimiento espiritual. Y yo lo que veo también de que últimamente no se pone mucho énfasis en estudiar la Biblia, en un conocimiento teológico, que es importante. Hace muchos años, cuando yo comencé en los caminos del Señor, lo primero que nos decían: bueno, ahora tenés que estudiar, tenés que capacitarte, tenés que, en lo posible, ir a un instituto bíblico, estudiar teología sobre la palabra de Dios, lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y bueno, leer libros, tener más conocimiento de la palabra de Dios. Y siempre se ponía énfasis en eso. Y ahora con el tema de las redes sociales, todo lo que ofrece internet, bueno, cada cual escucha lo que quiere, lo que le gusta, escucha a uno, escucha a otro, y no está mal eso, está bien. Todo lo que nos ayude para edificarnos y ayudarnos al crecimiento espiritual está bien. Todo conocimiento que nosotros podamos tener está bueno, porque el enemigo siempre se aprovechó de la ignorancia. Comenzó desde el jardín del Edén, tergiversando la palabra. Esa conversación que tuvo con Eva fue una conversación que distorsionó la palabra, lo que Dios había dicho. Y tanto
la serpiente, como Eva también. Hubo una conversación que no era lo que realmente Dios había dicho y la intención de Dios. Y el enemigo siempre ha usado la misma estrategia, decir medias verdades, no solamente decir mentiras, sino media verdad, para confundir, para engañar, para tergiversar la palabra. Lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia y cómo siempre se estuvo luchando contra los falsos maestros, las falsas enseñanzas, con todo aquello que quería cambiar la intención de la palabra de Dios y cambiar la imagen de Dios, y que nuestra relación con Dios no fuera realmente la que debe ser. Como decíamos en un principio, cuando comenzamos a hablar sobre este tema, ese acontecimiento tan maravilloso de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, pero el enemigo hizo todo lo posible para que esa vida desapareciera de este mundo. Y continuamente trató de que Jesús se desviara del plan de Dios, pero no lo logró y fue vencido. Jesús venció, pero ahora nos queda a nosotros como hijos de Dios vivir esa victoria que Jesús nos dio. Y para eso necesitamos conocimiento. No podemos quedarnos solamente con leer la Biblia, leer un pasaje bíblico y nada más. Jesús mismo dijo que debemos escudriñar las Escrituras porque son las que hablan de Él. Necesitamos escudriñar, no es solamente leerla, examinarla, buscar en otras versiones, estudiar la palabra y que nos enseñen también. Pero si bien todo conocimiento es bueno y nos ayuda, muchas veces vivimos una vida que no es realmente lo que nosotros deseamos. Queremos vivir bien y no podemos. Nos cuesta ser cristiano, nos cuesta buscar a Dios, y a veces pensamos de que es por falta de oración, y nos dicen, bueno, tenés que orar más, tenés que ayunar. Sí, eso está bueno, pero muchas cosas que nos pasan, muchas cosas que nos limitan, nos impiden que podamos avanzar, es por falta de conocimiento. Y como decía, todo conocimiento es bueno, el conocimiento teológico es bueno, pero no es suficiente, porque ese conocimiento que tenemos teológico acerca de Dios, acerca de Jesús, doctrinal, queda grabado en nuestra mente nada más. Pero es necesario que produzca un cambio, no solamente en nuestra mente, sino en todo nuestro ser. Y la Biblia nos habla de un conocimiento de revelación, que es diferente al conocimiento natural, conocimiento mental. Nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Con nuestro espíritu tenemos comunión con Dios, tenemos intuición y tenemos conciencia. Nuestro espíritu está en comunión con Dios, y ese conocimiento de revelación viene a nuestro espíritu. Pero también tenemos nuestra alma, que nuestra alma está compuesta por la mente, la voluntad y las emociones.
¿Qué es nuestro yo? Somos nosotros. Es lo que nos conecta con nosotros mismos y que se conecta con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es lo que se conecta con el mundo a través de los sentidos, pero nuestro énfasis debe estar puesto en nuestra alma principalmente, porque ahí es donde ocurren todas las cosas. Ahí es donde también el enemigo ataca. Nuestro campo de batalla está en la mente, en las emociones, y eso afecta a nuestra vida. Y decíamos que tenemos la voluntad también. Y todo conocimiento mental, y bueno, es lo que uno razona mentalmente. Es el conocimiento que la Biblia habla del mundo, la sabiduría del mundo, que es el conocimiento mental que cada persona tiene. Personas que estudian, y hay personas muy intelectuales, con mucho conocimiento, mucha sabiduría, de mucho estudio. Inclusive personas que estudian la Biblia, inclusive sin ser cristianos, y pueden tener mucho conocimiento de la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Es decir que el conocimiento mental, si bien es bueno y lo necesitamos, puede resultarnos peligroso si nosotros confiamos en ese conocimiento nada más. Si nosotros queremos acercarnos a Dios a través de ese conocimiento, podemos conocer la Biblia de tapa a tapa, de memoria, conocer mucho acerca de Dios, mucho acerca de Jesús, pero nuestro corazón puede estar lejos de Él. Y nuestro corazón es engañoso a veces y no podemos confundirnos. Y por eso que es necesario el conocimiento de revelación. Y hay algunos pasajes bíblicos que podemos ir viendo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, verso 21, dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús se regocijó, dice, en el Espíritu, y alabó a Dios porque Dios había revelado esas cosas a los niños. Dice que escondió esas cosas a los sabios y entendidos de este mundo y las reveló a los niños. Es decir, los que son como niños, humildes, sencillos como niños, que creen como los niños. Y es decir, porque has revelado. Y como ya hemos visto otras veces, cuando la Biblia habla de revelación en el original, en el griego, es Apocalipsis, donde viene la palabra Apocalipsis, que la gente, el mundo en general, porque es muy conocido, se relaciona Apocalipsis con el fin del mundo, y no es así. Inclusive hay películas que hablan del se vino el Apocalipsis, y se relaciona con las tragedias del mundo, los terremotos, ¿no? Todos los desastres en el mundo, el juicio, castigo. Y si bien está relacionado con el libro de Apocalipsis, pero Apocalipsis significa revelación, y más precisamente la revelación de Jesucristo, porque, por ejemplo, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, del Cristo glorificado. Y revelación significa simplemente quitar el velo, es
quitar el velo para que uno pueda ver. Y Dios lo que hizo fue esto, es quitar el velo de nuestros ojos para que podamos ver. Hay otro pasaje que es muy impresionante, que está en Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan, el otro Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá Jesús les da una revelación a los discípulos. Y es muy impresionante porque Jesús les hace una pregunta, a ver qué decían ellos, quién era Él. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, nada de este mundo, sino mi Padre que está en los cielos. Acá es importante ver el contexto de este pasaje, y yo te pido que prestes atención, porque acá nos está hablando Jesús de revelación. Está hablando de revelación. Pero después dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá muchas veces se dice que, bueno, que la iglesia está edificada sobre Cristo. Sabemos que hay otra interpretación que está equivocada, ¿no? De que la iglesia está edificada sobre Pedro, y no es así. Jesús no está hablando que iba a edificar la iglesia sobre Pedro, sino que la iglesia iba a estar edificada sobre la roca. Y bueno, nosotros sabemos que la roca es Cristo, pero hay algo más profundo en esto todavía, y que es algo que nosotros necesitamos entender, y yo deseo que te pueda ser revelado, porque nos han enseñado, sí, que estamos edificados en Cristo, que Cristo es la roca, que nosotros estamos en Cristo, pero acá nos está diciendo sobre esta roca. ¿Qué roca está hablando? No es solamente Jesús, es la roca de la revelación, porque ese es el contexto que nos está marcando este pasaje, porque Jesús les está diciendo: ¿qué dice la gente? ¿Qué piensa la gente acerca de mí? Y Pedro fue el único que le dio la respuesta correcta. ¿Pero por qué le dio la respuesta correcta? Porque Dios se lo reveló. Si no, Pedro tampoco podía haber respondido como debía ser. Es decir, que la respuesta que tuvo Pedro fue una revelación que vino directamente del Padre. Fue revelación. Y Jesús puso énfasis en eso. Él le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es sobre la roca de la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Cristo. No es solamente Cristo, decir, bueno, yo creo en Cristo y decimos, bueno, mi roca es Cristo, y ese conocimiento
intelectual que tenemos, como decía, ese conocimiento acerca de Jesús, nada más, sino que es un conocimiento que viene directamente del Espíritu de Dios a nuestro espíritu, que nos es revelado Jesús. Y es revelado, bueno, como la roca, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como hemos visto, como Él se reveló en el Evangelio de Juan, diciendo: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Toda la Biblia nos habla acerca de Jesús, de su obra, y nuestra fe está fundada en la obra de Cristo. Pero ese conocimiento tiene que ser revelado a nuestro espíritu. No es un conocimiento natural de este mundo, es un conocimiento que viene del Espíritu de Dios. Y en el audio anterior hablábamos sobre ese pasaje maravilloso de Juan capítulo 11, sobre la resurrección de Lázaro. Jesús se dio a conocer como la resurrección y la vida. Jesús estaba ya yendo a la cruz. Ya Él tenía que dar su vida, y Él lo explica. Si vamos al capítulo 12, del verso 20 en adelante, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Acá vemos que se acercan unos griegos que dice que querían conocer a Jesús, querían ver a Jesús, más que nada, querían verlo. Y los griegos, sabemos que en Grecia está la cuna del conocimiento, de los grandes pensadores, de los grandes sabios. Y si nosotros leemos el libro de los Hechos, vamos a ver cuando Pablo fue a Atenas, se sorprendió con las cosas que vio, con los dioses que se adoraba ahí. Inclusive dice, había un altar a un dios no conocido que Pablo lo usó para predicar. Ellos estaban en busca del conocimiento, o sea, el Dios de ellos era el conocimiento, y de ahí salieron muchas cosas que nosotros tenemos ahora. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Era ese conocimiento, es querer tener sabiduría, y ellos dice que querían ver a Jesús, estaban interesados, a ver, les llamó la intención Jesús. Pero fíjate lo que dice también Pablo en Primera de Corintios, verso 1, 21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O sea, los griegos, dice, buscan sabiduría.
ellos buscaban sabiduría. Y ellos querían ver a Jesús, a ver cómo era este Jesús, que tenía tanta fama, pero no querían tener un conocimiento de Él, no querían conocerlo. Por eso Jesús les habla de que Él iba a ser glorificado, de que era necesario ir a la cruz, que para realmente seguirlo a Él hay que ir a la cruz. Dice, el que ama su vida la perderá, pero y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. O sea, era necesario ir a la cruz. No era un conocimiento mental, es necesario ir a la cruz, donde encontramos la salvación. Y ese conocimiento es el conocimiento de este mundo, y que espiritualmente hay una entidad espiritual que lo llaman el espíritu de Grecia, que en realidad es una entidad espiritual que domina el conocimiento de este mundo, es sabiduría de este mundo, es un conocimiento que viene de este mundo, que está influenciado por entidades espirituales que hacen de que el hombre tenga un conocimiento, pero es un conocimiento que está lejos de Dios. Es un conocimiento para que el hombre se supere a sí mismo. Es un conocimiento alejado de Dios, que nos aleja de Dios, que exalta al hombre, exalta al yo. Y por eso que, como decía al principio, debemos tener cuidado por qué conocimiento estamos teniendo, cuál conocimiento estamos buscando. ¿Tenemos realmente conocimiento de revelación? Y ya para ir terminando, porque tenemos que dejarlo acá, pero yo quiero preguntarte, ¿qué conocimiento tenés? ¿Qué conocimiento estás buscando? Está muy bien que estudies, que te prepares, que adquieras conocimiento, hay que tener conocimiento, hay que estudiar, hay que tener si es lo posible, una carrera, ir a la universidad, y el ser cristiano también, el estudiar, pero que no lleguemos a confundirnos y pensar de que porque tenemos conocimiento de la Biblia estamos realmente conociendo a Jesús. Una cosa es conocer acerca de Jesús, como querían hacer estos griegos. Otra cosa es conocer a Jesús, que fue lo que experimentó Pedro. Él le fue revelado, él tenía esa seguridad de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Esa revelación que viene de Dios mismo, que es revelado a nuestro espíritu y que produce un cambio en nuestra vida, produce un conocimiento espiritual, algo que sabemos, que va más allá de todo conocimiento mental, que la palabra se nos revela, que es literal, se nos corre un velo, que antes lo sabíamos, antes no lo sabíamos y ahora lo sabemos, lo vemos. Y a veces no podemos explicarlo, pero lo sabemos en nuestro espíritu. Sabemos, tenemos ese conocimiento, y que dice Jesús, se la revelaste a los niños, y así, porque así le agradó a Dios, a los que se humillan, a los que buscan a Dios de corazón. Y dice que lo escondió a los sabios y entendidos y lo reveló a los niños. Y es ese conocimiento que viene de Dios, del Espíritu de Dios. Y vamos a estar viendo después cómo ese conocimiento trabaja en nosotros y cómo necesitamos manejar ese conocimiento, porque no queremos decir que
el conocimiento intelectual nos sirve o que nuestra alma tenemos que dejarla a un costado. No, es necesario. Pero para eso, bueno, tenemos que ir a la palabra de Dios y vamos a seguir estudiando cómo poder recibir esa revelación, cómo poder asimilarlo y cómo poder aplicarlo a nuestra vida. Vamos a dejarlo acá, vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, gracias, porque has escondido estas cosas de sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Gracias, Señor. Inclusive profetas y reyes desearon ver lo que nosotros vemos y no pudieron, pero ahora nosotros tenemos este privilegio de haberte conocido, Jesús, de que los misterios están siendo revelados. Muchas gracias. Gracias, Señor. Yo te pido que estés obrando en cada uno de mis hermanos, Señor. Tu bendición sobre cada uno, Padre, y que traigas revelación, traigas entendimiento, Señor, para conocerte a vos, Jesús. Gracias, vos sos la roca, Señor. Oh, mi Dios. Y gracias, Señor, porque sobre esta roca de la revelación está fundando tu iglesia, Señor. Muchas gracias. Pido tu bendición sobre cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haberte quedado hasta el final. Te pido que si crees que puede ser de ayuda y de bendición para otra persona, que puedas compartirlo. Y si te gustó, que pongas un me gusta. Gracias y Dios te bendiga.